Esa es parte de la etapa de nuestra vida que nosotros tenemos que aceptar. Y por usted me dice, pastor, ¿qué me está hablando? No le estoy entendiendo nada de lo que me está diciendo. No, hablaba sobre lo que el Señor puso en este último tiempo en mi corazón. No, yo decía, bueno, las hermanas están enfermas y yo quiero ir a verlas, pero el cuerpo no da a veces, ¿no? Y yo digo, Señor, pero alguien las tiene que ir a ver. Y bueno, déjalas, yo me voy a ocupar. Bueno, Señor, te las voy a dejar en tus manos. Y empezamos a orar y no podía ir a visitar. Intenté ir y no pude llegar. Y yo digo, bueno, pero si los viejos no pueden, los jóvenes pueden, ¿no? Si tiene que haber gente nueva para que haga esa cosa que se necesita hacer. Y bueno, están los hermanos nuevos. Hay diáconos, diaconisas, hay hermanos jóvenes que pueden dedicarse. Y bueno, pero Señor, ¿cómo se van a dedicar si no tienen el llamado? Porque solamente aquellos que tienen el llamado de ocuparse por el otro es lo que hacen el trabajo. Y bueno, Señor, y todo eso. Y además, lo que había visto en este tiempo es que veo que cuando el pastor no va, empieza las aves de todo tipo a revolver por la cabeza, ¿no? Y para que uno estire la lengua y bueno, y ahí se prueba todo. Y yo doy gracias al Señor porque no he escuchado, no he escuchado en las semanas que han pasado por esa situación, no he escuchado que hablaron algo malo del pastor ni de la iglesia, nada. Y eso es crecimiento, eso es un trato de ellas con el Señor. Y eso es maravilloso, porque antes lo crucificaban al pastor, no lo podían prender fuego delante de la puerta de la iglesia porque iban a la cárcel, porque si no también le prendían fuego. Así que doy gracias al Señor, porque las hermanas están siendo tratadas por el Señor, porque yo quiero que las hermanas tengan un trato, y los hermanos, los diáconos también, con el Señor. Amén. Y para eso uno tiene que quitarse en medio, porque si uno está en el medio, el Señor no obra uno. Pero cuando uno se quita del medio, el Señor tiene que obrar. ¿Entienden, hermano? Bueno, le doy gracias al Señor. Hermano Nicolás tiene la palabra hoy, hermanos. Señor bendiga. Gracias. Saludos a los hermanos con la paz del Señor. Gracias le doy al Señor por poder estar en este lugar. Y la verdad que a mí también me tomó de sorpresa. Porque el pastor me llamó en la semana y me dijo, el domingo tenés que predicar vos. Bueno, le digo. Y me dio el tema. Y cuando me dio el tema, yo digo, pero es algo que los hermanos saben. Pero cuando escuchaba a los hermanos agradecer, entonces entendí por qué el tema. Entonces el Señor hace como Él quiere y cuando Él quiere. Vamos a leer ahí en el libro de Romanos, capítulo 5. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto están contentos? Amén, gloria a Dios. Es maravilloso estar en la casa del Señor, Amén. para alabarle, para glorificarle, Gloria a tu nombre. para engrandecer su nombre. Y dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 5, 1 en adelante. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo, y con todo puede hacer que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la redención. Amén, hermano, te leo palabras. Gracias, Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Aleluya. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que tú me das y que tú nos das a cada uno de nosotros, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias. Porque la dirección, Señor, viene de ti, Señor amado, por medio de tu Espíritu Santo y por medio de la palabra, Señor, que vamos a hablar en esta noche, Señor. Gracias. Te pido, Señor, que tú bendiga la vida de mis hermanos, de mis hermanas, Amén. Señor. Aleluya. Que bendiga, Señor, a aquellas personas que nos están viendo, Señor, a través de las redes sociales, Señor. Amén, Y que tú Señor. puedas, Señor, hacer correr esta palabra mucho más, Señor, de lo que nosotros pensamos o entendemos. Amén. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Amén, Dios. hermano. Y entonces decía la palabra, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Amén. Y entonces ahí nosotros vemos la justicia de Dios manifestándose a nosotros. ¿Qué hicimos nosotros para ser justificados? Justificados quiere decir ser hallados sin culpa, delante de Dios. Y hoy dice que en otro tiempo éramos nosotros ajenos, dice, ajeno a Dios, ajeno de la ciudadanía de Dios, éramos enemigos de Dios por causa de la naturaleza que traíamos de Adán. Pero ahora la palabra dice justificados pues por la fe. ¿Vio? Ahora nosotros, dice, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, dice, nosotros pudimos obtener la justificación. Amén. ¿Vio? Jesús. Dice la palabra del Señor que el justo fue el que padeció por los injustos para llevarnos a nosotros a Dios. Amén. Y la justificación no es algo que nosotros obramos, no es una buena obra que nosotros hacemos para agradar a Dios, sino es algo que Dios hizo por medio de Jesucristo y que nosotros lo recibimos por fe. Amén. ¿Vio? Porque dice que la justificación es que Él ocupó nuestro lugar. Gracias. ¿Vio? Nosotros merecíamos morir en el lugar de Él, pero Él ocupó nuestro lugar. Él se hizo hombre, como vemos ahí en el libro de Filipenses. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese la manifestación del amor de Dios. Y Pablo dice, para mí, dice, me es molesto, dice, hablar las mismas cosas y para vosotros es provechoso. Amén. Gloria a Y Dios. usted dice, ¿por qué tenemos que hablar otra vez de la justificación? Si es un tema que algunos hace poco que lo han escuchado y hay otros que lo hemos escuchado hace años y lo venimos viendo durante mucho tiempo. Muchas veces lo reiteramos en la iglesia. Cada vez que viene un hermano nuevo, un grupo de hermanos nuevos, hablamos de la justificación por la fe. Amén. ¿Vio? Y entonces miramos la palabra del Señor. Capítulo 2 del libro de Filipenses. Alabado sea su nombre. Amén. En el versículo Gloria a 5. Dios. Fíjese lo que el Señor, el Padre, obró por medio de Jesucristo para alcanzarnos la justificación a nosotros. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo, dice, por usurpación o no lo tuvo por cosa que aferrarse. Sin embargo, dice, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero fíjese el sacrificio que hizo Cristo. Dice que Él estaba sentado a la diestra de Dios. Y había una necesidad. Dios dice que había pasado en su tiempo, dice, los pecados de los hombres, dice, los pasó por alto durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Dice que desde Adán hasta Moisés, dice, todos los hombres pecaron, dice. No a la manera de la transgresión de Adán, dice. Pero donde no había ley, dice, no se inculpaba del pecado. Ahora vino la ley por medio de Moisés. Y la ley, dice, le mostró al hombre la condición de pecado, le mostró a él que él era un pecador, porque la ley era como un espejo. Le mostraba la suciedad del pecado, pero no lo podía limpiar. Y después vino Cristo. Vino Cristo, y Cristo trajo la limpieza para el pecado. O trajo la manera en que el pecado podía desaparecer del hombre para siempre, que era por medio de su sangre. Y entonces dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, el cual dice, siendo en forma de Dios, dice, no lo tuvo como cosa que aferrarse. Él estaba en la eternidad pasada, estaba con Dios allí, y él estaba cómodo, por así decirlo, en su lugar. Pero había una necesidad de acercar al hombre a Dios, porque el hombre se había alejado de Dios a causa del pecado. Dios había creado al hombre en el principio. Dice que Dios creó los cielos para la tierra
La tierra la creó para el hombre y al hombre lo creó para Dios. Amén. ¿Vio? Pero cayó Satanás. Y cuando cayó Satanás, no solamente que él cayó, sino que una parte del cielo, una parte de los ángeles cayeron con él. Pero eso no fue suficiente para él. Él quiso destruir la obra de Dios. Y la obra de Dios era el hombre. Entonces sabemos cómo la historia dice que Dios engañó a Eva y por Eva engañó al hombre y ahí entró el pecado. Pero lo que Satanás no sabía es que él tenía una nueva creación y que esa nueva creación se originaba con Cristo. Dios trajo un nuevo hombre al escenario de esta tierra y ese es Cristo. Amén. Y Cristo dice fue a la cruz, fue crucificado, muerto y sepultado. Y no solamente que Él fue crucificado, sino que fue algo malo que se crucificó ahí. Y eso está en el capítulo 6 del libro de Romanos. Alabado sea su nombre. Gracias, Capítulo 6, versículo 6. Gloria a tu nombre, Jesús. Fíjese, lo que le impedía al hombre agradar a Dios, el Señor lo solucionó por medio del sacrificio de Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya. Dice, sabiendo esto, amén, hermano, capítulo 6, versículo 6 del libro de Romanos. Sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahora lo que usted tiene no es un cuerpo de pecado. Lo que usted tiene es un vaso de barro que contiene un tesoro. Amén. Y se compara el cuerpo con un vaso de barro por la fragilidad del cuerpo. Porque como tiene concupiscencia es frágil. Es frágil o para caer o es frágil a la obediencia a Dios. Si usted vive en el Espíritu es frágil a la obediencia a Dios. Pero si vive en la carne es frágil a la concupiscencia que está en la carne. Entonces dice, sabiendo esto, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esa es la vida que nosotros traíamos antes de Adán. Dice, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, dice, fíjese, ha sido justificado del pecado. Gracias, Señor. Y entonces nosotros morimos con Cristo. Nuestro viejo hombre murió con Cristo. Amén. Y hoy nosotros resucitamos con Él en novedad de vida. Amén. Y si resucitamos con Él en novedad de vida, entonces nosotros somos justificados. Porque ahí obró la muerte, la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección con Cristo. Entonces ahora nosotros somos justificados por medio de la fe. Vio que los hombres quieren ser justificados, quieren ser vistos de honra delante de Dios por medio de lo que ellos hacen. Pablo decía, yo soy circuncidado al 8º día, hebreo de hebreo, dice en cuanto a la ley, fariseo, dice en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es sobre la ley, dice irreprensible. Pero todas estas cosas las he estimado como pérdida. Gloria a Dios. Porque eso no le llevaba a que él alcanzara la justificación por la fe. Lo que le llevó a él y a nosotros a alcanzar la justificación por la fe es la fe en el sacrificio de Jesucristo. Amén. Creer lo que Dios hizo en ese lugar. Gracias, Señor. Y entonces dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Nosotros sabemos que la paz la hizo Jesucristo con Dios por medio de su sacrificio. Amén. Pero ahora hay otra parte de la paz. Porque la paz tiene dos partes. Una es la posición, que es la que hizo Cristo con Dios por medio de ese sacrificio. Pero otra es la que nosotros hacemos por medio de nuestro andar. De nuestro andar en justicia. Cuando usted anda en la justicia de Dios, cuando anda conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, entonces usted va andando en un camino de paz. Ya usted no se siente en enemistad con Dios. Dios ya no lo ve a usted como un enemigo, sino como a uno que usted manifiesta la vida de Dios. Y va manifestando la paz que Dios hizo con Cristo y con nosotros, y la paz que Él puede llevar a los hombres a través de nosotros. Amén, hermano. Dice, por lo cual, dice, tenemos también entrada por la fe a esta gracia, dice, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dios dice, por medio de Jesucristo tenemos entrada por la fe a la gracia. Y la gracia es un favor inmerecido. La gracia es la vida de Dios en nosotros. La gracia es muchas cosas. La gracia es todas las bendiciones que Dios tenía en Cristo, es la gracia que Dios nos dio a nosotros. Y nosotros accedimos a esa gracia por medio de la fe en Jesucristo. Todo estaba en Cristo. Pero si nosotros no creíamos en Él como nuestro Señor, como aquel que es nuestro Señor, el amo absoluto de nuestra vida,
y como aquel que Dios le levantó de los muertos y que nos dio vida juntamente con Él, entonces no podíamos entrar a la gracia. No podíamos entrar a la gracia porque teníamos que recibir al Señor como nuestro Señor. Amén. Dice, por medio del cual tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y ahí está la situación de muchos de nosotros. A veces no nos mantenemos firmes en la gracia. Entonces vienen las situaciones, vienen las persecuciones, porque como decía el pastor, ¿no? Dice que Job era un hombre recto, perfecto y temeroso de Dios. Y hasta donde nosotros sabemos tenía un andar firme. Pero vino Satanás y le dijo a Dios, dice, toca su vida y toca todo lo que tiene a ver si no blasfema contra ti. Y Satanás viene contra nosotros. La diferencia entre Job y nosotros, que nosotros estamos firmes en la gracia. Él ni siquiera la conocía, la gracia. Ni siquiera había tenido un encuentro con la gracia. Nosotros sí hemos tenido un encuentro con la gracia. Porque hemos tenido un encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces dice, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la esperanza que nosotros tenemos? La esperanza que nosotros tenemos es ser arrebatados, ser transformados y recibir un cuerpo resucitado y glorificado conforme al mismo cuerpo que tiene el Señor. Esa es la esperanza en la cual nosotros nos gloriamos. No nos gloriamos en cosas de esta tierra, sino en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y nos gloriamos en la vida de Dios que se va manifestando en nosotros. Fíjese que cuando la vida de Dios se manifiesta en usted, se manifiesta un carácter que usted nunca conoció. Y a usted lo asombra. Y entonces usted dice, gloria a Dios, porque ahí esta vida yo no la conocía y Dios la puso. Dios la puso en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero esta vida, ¿dónde se manifiesta? Y se manifiesta en el tiempo de prueba. Ahora mientras usted está sentado ahí, no se manifiesta la vida. La vida se manifiesta cuando usted entra en las pruebas y en las luchas. Cuando usted entra ahí en la persecución, porque Satanás le dijo, está cercado, dice. Quítale el vallado que tiene, dice, a ver si no blasfema contra ti. Y nosotros acá estamos cercados. Pero cuando salimos al mundo, el mundo nos trae muchas situaciones. Nos trae peleas, nos trae cosas que escuchamos por ahí, nos trae muchas situaciones. Y entonces la palabra del Señor nos dice que tenemos que estar firmes. Y entonces dice, y no solo esto, dice, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y fíjese, uno, si lo piensa humanamente, dice, este hombre está loco, ¿cómo puedo gloriarme yo en las tribulaciones? Y gloriarse quiere decir jactarse, con convicción en aquello que hemos creído. Usted se jacta de lo que ha creído, no de usted. Yo no tengo nada que jactarme. Y yo he pasado por muchas situaciones y las que tengo que pasar todavía. Porque tenemos que ser transformados a la imagen de su Hijo. Para la transformación es necesaria la tribulación. Pero dice que nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué nos gloriamos? Porque sabemos lo que produce. Dice que esta leve tribulación momentánea, dice, no es comparable con la gloria venidera. Porque produce en nosotros, dice, un cada vez eterno y inmenso espeso de gloria. Alabado sea su nombre. Y no solo esto, dice, más aún nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y usted quiere paciencia. Señor, dame paciencia para poder soportar estos problemas. Más problemas va a tener. Porque la tribulación produce paciencia. Fíjese lo que usted está leyendo. Yo necesito paciencia para enfrentar muchas cosas. Pero y viene otro problema peor que el que usted estaba teniendo. Y usted dice, el Señor no me escucha. Sí, el Señor le escucha. Por eso lo mete en un lugar. Aunque dice la palabra del Señor que Él no nos da mayor prueba que la que nosotros no podamos soportar. No nos pone mayor carga que la que nosotros podamos llevar. Pero usted le pide paciencia. Señor, dame paciencia. Y bueno, le da un motivo para que usted manifieste la paciencia. Fíjese, no sé, está pasando por un momento que usted no tiene trabajo. Y Señor, dame paciencia para pasar por este momento. Y se le cierran todas las puertas a las cuales usted podía ir a pedir ayuda. ¿Y eso por qué? Porque usted tiene que ir al Señor. ¿Vio? Entonces dice, y no solamente también nos gloriamos, dice, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Alabado sea su nombre. Amén, gloria a Dios. Fíjese a dónde nos lleva la justificación. Aleluya. La justificación nos hace entrar en el reino de gracia, en la vida de gracia.
La justificación nos hace estar firmes. Muchos hermanos usted le pregunta, yo creo que nadie me va a contestar, por lo contrario, ¿no? Pero ¿cuántos son santos? ¿Cuántos son justos? ¿Cuántos son pecadores? Nosotros una vez fuimos a una iglesia presentando el mensaje de gracia y le dijimos a los hermanos, ¿cuántos de ustedes son pecadores? Amén, dijeron los hermanos. ¿Cuántos son justos? Y había dos por allá al fondo. ¿Vio? Pero ahora la maravilla de Dios es que Él nos hace saber que Él nos justificó. Amén, gloria a Dios. Y hoy ahí dice en Tito 3:5, vamos a leer. Fíjese, ¿por medio de qué el Señor nos justificó? Gracias, Señora Madre. Pablo decía, si alguno tiene que confiar en la carne, yo más. Sí. Y hay hermanos que dicen, yo soy justo porque yo me conduzco de buena manera, yo no tengo malos pensamientos, yo no le robo nada a nadie. Entonces tengo un andar con justicia. Pero ese, como veíamos estos días, ese es justicia propia. No es la justicia de Dios, esa es justicia propia. Y la justicia propia el Señor la llevó y la crucificó en la cruz del Calvario. Dijimos Tito 3:5. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, mas por su misericordia, dice, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente en nosotros por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, ¿vio? No somos justificados por nuestro andar, ni somos justificados por nuestras buenas obras, sino que somos justificados por su gracia, ¿vio? Dice, para que justificados por su gracia, dice, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna, ¿vio? Y esta justificación nos hace ser herederos. Los pecadores no son herederos de nada. Ellos no pueden acceder a las bendiciones de Dios. Las personas que están en el mundo no pueden acceder a las bendiciones de Dios. Fíjese que el faraón era bendecido en Egipto porque José estaba ahí. Pero si José no hubiera estado ahí, las bendiciones de Dios no hubieran llegado a él. Entonces las bendiciones son para los hijos, dice la palabra. Y la justificación nos llevó a nosotros a ser herederos. Y si somos herederos, dice, somos coherederos juntamente con Cristo. Y miembros de su cuerpo y somos participantes de todas sus promesas y de sus riquezas. Amén. Alabado sea su nombre. Entonces dice, y no solo esto, dice, más aún nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces ahora vemos que cuando pasamos por una tribulación, ya no nos vamos a lamentar. Ya no vamos a decir, Señor, ¿por qué a mí? Sino que le vamos a decir, gracias, Señor, porque algo me quieres enseñar. Gracias porque por medio de esta tribulación yo puedo manifestar la vida de Dios. Dios, si el oro no se mete en el fuego, no se puede apreciar su hermosura. No se puede apreciar de cuántos quilates es. No se puede apreciar el brillo. ¿Vio? Ese dice en Pedro. Vamos a buscar ese versículo. Alabado sea su nombre. Fíjese la necesidad de la prueba. Y como decía el pastor, nosotros entramos en la prueba y queremos salir enseguida. Y el Señor nos dice, no, todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese que Pedro dice, estaba todo buscando otro versículo. 1:7. Primera de Pedro. Dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice, del cual perece, dice, bien sea que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuese manifestado. Y Dios dice, para que la prueba de vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro. Fíjese, si el oro se prueba con fuego, ¿cuánto más nuestra fe? Y Dios nos permite pasar por las circunstancias, para que la fe sea probada. Para que, entonces, cuando pasamos por la prueba, la fe es probada. ¿Pero para qué? Para que Dios conozca hasta dónde alcanzó nuestra fe, no, si Él sabe. Sino que hasta dónde nosotros, para que nosotros conozcamos hasta dónde hemos crecido. Hasta dónde nosotros estamos firmes.
Dice, porque aquel que procure estar firme, dice, mire que no caiga, dice la palabra del Señor. Entonces cuando la prueba viene para que nosotros sepamos hasta dónde hemos crecido en la fe. Vio que nosotros a veces declaramos, Señor, tu palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, Señor, yo voy a confiar en ti. Y viene la situación, ¿vio? Y usted no tiene para comer. Y ya quiere correr al vecino. No, Señor, tu palabra dice, no de solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Vio? La palabra dice, no he visto, dice, justo, desamparado, ni hijo de Dios que mendigue pan, dice. ¿Vio? Y entonces el Señor escucha el clamor de nosotros y ve la firmeza de nuestra fe. Y entonces dice, Él abre la ventana de los cielos y derrama bendición y vida eterna hasta que sobreabunde. En nuestra vida, ¿no le pasó a usted, hermano? Entonces, tenemos que ir en la vida práctica con estas cosas. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y entonces dice, y ahora nos gloriamos, dice, en las tribulaciones. Ahora cuando venga la tribulación ya no me voy a alertar, sino que voy a decir, si el Señor lo ha permitido es porque algo me quiere enseñar. Algo quiere que el Señor, que yo descubra de la vida de Dios que está en mí. ¿Yo? No de mí. No quiere que descubra algo de mi carne. Lo primero que se descubre es la tendencia de la carne. ¿Vio? La carne se desespera, la carne se enoja, la carne no quiere venir al culto, la carne niega a Dios. Pero Dios no quiere que descubramos eso. Dios lo que quiere es que descubramos la manifestación de la vida de Dios que está en nosotros. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y no pecó, dice Job, con sus labios contra Dios. Dice. Dios no pecó él. Alabado sea su nombre. Entonces dice, y no solo esto, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 10. Alabado sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Señor. Amén. Si algún hermano pudo encontrar. Segunda de Corintios 4:10. Amén. Un poquito más arriba, hermano. En el 8. Estando atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Amén. Perseguidos, mas no desamparados. Abatidos, mas no perecemos. Llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. Amén. Gloria a Dios. ¿Vio? Y la tribulación sirve para eso. Para que la vida de Dios se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Usted quiere que la vida de Dios sea una realidad en su vida? No, ame las pruebas y las luchas. El pastor decía cuando yo llegué a la iglesia, usted tiene que amar las pruebas y las luchas. Y yo decía, no entiendo lo que dice el pastor. Hasta a veces lo tildaba de loco. Yo, este hombre está loco, ¿cómo voy a amar los problemas y las situaciones? Pero si nosotros no aprendemos a amar las pruebas y las luchas, no podemos ver la manifestación de la vida de Dios. Es necesario pasar por el horno de fuego para que la vida de Dios se manifieste en nosotros. Entonces dice, y no solo esto, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba. Dios, usted le pide paciencia al Señor. Y la paciencia produce prueba. Si no, ¿dónde usted la va a manifestar? ¿Dónde va a manifestar la paciencia? Pero también, fíjese qué esperanza que el Señor nos da. Dice, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La paciencia dice, produce prueba. Gracias, para poder Jesús. manifestarla. Y la prueba esperanza de que vamos a salir de ahí con victoria. ¿Por qué vamos a salir de ahí con victoria? Porque la vida de Dios está en nosotros. Porque Cristo está en nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Vio? La esperanza no avergüenza. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Alabado sea su nombre. Amén. Ciertamente Gloria a dice, Dios. apenas osara morir alguno por un justo. Con todo podría ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor. Y acá está el plan perfecto de Dios de mostrar la justificación al hombre.
Mas Dios muestra su amor, dice, para con nosotros. Porque siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, ¿qué necesidad tenía Cristo de morir en la cruz? Dios dice que llevó a Cristo y lo crucificó. No fueron los soldados romanos, ni los latigazos, ni aún los clavos los que mataron a Jesús. Ni aún la lanza que el soldado romano traspasó en su corazón. No fue eso lo que lo mató al Señor. Lo que mató al Señor fue mi pecado y su pecado. Dios. Eso fue lo que el Señor padeció. No fue el martirio que los soldados le hicieron pasar. Fíjese lo que dice en el Salmo 22. Fíjese el lamento del Señor ahí. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor Jesús. Por eso nosotros siempre escuchamos que no podemos vivir lejos de la cruz. ¿Y cómo vamos a vivir lejos de la cruz? Si la cruz es la mayor expresión de amor que nosotros hemos conocido. Amén. Gloria a Dios. Nadie nos amó como el Señor. Alabado sea su nombre. Dice la palabra del Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Te clamo de día y de noche y no me oyes. Y no hay quien responda, dice, porque hay silencio. Pero tú eres santo, dice, porque habitas en la alabanza de tu pueblo, dice. Pero fíjese lo que dice más adelante. Alabado sea su nombre. Dice, abrieron en el 13. Dice, en el 12 dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapante y rugiente. Me han escurrido como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Fíjese el sufrimiento que el Señor padeció para que nos trajera a nosotros la justificación. Fíjese, dice, mi corazón, dice, me he escurrido como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como sed, deslizándose en medio de mis entrañas. Se secó como un tiesto mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me han puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrillas de malignos. ¿Vio? Fíjese, lo que al Señor lo mató fue la angustia de haber cargado con el pecado de toda la humanidad. Su pecado y mi pecado Él cargó sobre sí. Y lo llevó a la cruz y lo crucificó. Aleluya. Pero a causa de la angustia de haber cargado ese pecado, dice, su corazón reventó, dice, y se derritió como cera. Fíjese si no es digno de alabarle y de glorificarle. Alabado sea su nombre, aleluya, gloria a Dios. Entonces dice, mas Dios muestra su amor. Amén. Y durante mucho tiempo, aquellos que hemos conocido el catolicismo, mirábamos la cruz y no entendíamos. No entendíamos el sacrificio ese o esa imagen que había ahí. Pero tampoco entendíamos lo que el Señor padeció dentro de sí. Porque una imagen de yeso no lo puede expresar. Pero cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra, entonces podemos entender lo que aquel Rey de Reyes y Señor de Señores padeció por nosotros. Alabado sea su nombre. Mas Dios muestra su amor, dice, en que aún, dice, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego mucho más ahora justificados en su sangre. Fíjese, ahora ya somos justificados. Ya no somos pecadores, sino que somos justificados. Ahora Dios nos mira y Dios nos mira a través de Cristo. Antes Dios nos miraba en la humanidad cuando no teníamos al Señor y veía pecadores. Pero ahora Dios nos ve a través de Cristo y cuando nos mira a través de Cristo es como que viera a Cristo mismo. Ve la justicia de Dios en nosotros. Ve a Cristo en nosotros, un hombre justificado, una nueva creación en Cristo. Dios que ya no está predestinado para el infierno, sino que está predestinado para el cielo. Amén. Porque dice la palabra del Señor que en Cristo ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y esa nueva creación fue predestinada desde antes de la fundación del mundo para entrar en la nueva Jerusalén. Aleluya. Y esa nueva creación somos nosotros. Alabado sea su nombre. Dice, luego mucho más ahora justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amén. Dios, ya fuimos justificados por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo borró nuestros pecados. Ahora Satanás va delante de Dios y le acusa de nosotros, pero Dios nos mira a nosotros y dice, yo a esa persona que voy a acusar no la conozco.
Yo conozco a una nueva creación en Cristo Jesús, en la presencia de mi amado Hijo, y en esa presencia yo no encuentro ninguna falta. Porque cuando yo miro a esa persona, lo miro a mi amado Hijo Jesucristo. Amén. Cuando Dios lo mira a usted, mira a Cristo. Y en Cristo no hay ninguna imperfección, no hay pecado en Cristo. Amén. Y si en Cristo no hay pecado en usted tampoco, porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Alabado Dios. sea su nombre. Dice, luego mucho más ahora justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y la ira que Dios va a derramar sobre este mundo, la condenación que está ya señalada sobre este mundo, no nos va a llegar a nosotros. Porque nosotros tenemos un destino diferente que este mundo. Dice, porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, dice. Yo antes éramos enemigos. Ahora ya no somos enemigos, ahora somos hijos de Dios. Antes éramos pecadores, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos santos, somos justos. ¿Cuántos son santos? Amén. Alabado sea su nombre. Ahora somos santos, justos, somos hijos de Dios. Dice, pues si Amén. siendo enemigos, ya no somos enemigos. Y ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Un enemigo no se podía acercar a Dios. Dios dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y como no somos salvos ya, sí somos salvos. Pero acuérdese que como venimos viendo en el libro de Josué, hay tendencias en nuestra carne. ¿Yo? Hay tendencias, hay los deseos de la carne, dice el apóstol Juan, dice los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, la concupiscencia de los ojos. Esas son todas concupiscencias que están en nosotros. Estaban en Cristo, porque Cristo tenía un cuerpo de carne semejante al nuestro. ¿Yo? Entonces, y Él pudo vencer. ¿Y cómo pudo vencer Cristo? Por medio de la vida de Dios que Él tenía, por medio del Espíritu Santo al cual Él estaba sujeto. Hoy el Espíritu Santo está sujeto a Él, pero en aquel tiempo Él estaba sujeto al Espíritu Santo, así como lo estamos nosotros. Entonces ahora, para poder ser salvos de las concupiscencias de la carne, de los pensamientos de nuestra mente que vienen, dice, como dardo de fuego del maligno, de los sentimientos del alma que van siendo regenerados, para ser salvos tenemos que depender de la vida de Dios que está en nosotros. El tesoro de barro que está en el tesoro que está en este vaso de barro. Digo, Cristo está en nosotros. Amén. Por eso dice la palabra, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Amén. Digo, cuando usted dependa de la vida de Dios que está en usted en el medio de las circunstancias, entonces la vida de Dios se va a manifestar. Y usted va a ir siendo salvado de la vida que quiere ir en contra de esa vida que está ahí. Amén. Alabado sea su nombre. Entonces dice la palabra del Señor, porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados por Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente esto, dice, mas aún nos gloriamos por Él, en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual hemos recibido la reconciliación. Y ahora nos gloriamos en Dios. Y ahora nosotros le damos gloria y honra a Dios porque hemos recibido, por medio de su amado Hijo Jesucristo, la reconciliación con Él. Dice que Dios estaba reconciliando consigo mismo en Cristo al mundo. Y cuando Él estaba reconciliando en Cristo al mundo, también estábamos nosotros ahí. Amén. Dios nos estaba reconciliando en Cristo a nosotros con Él. Dios nos estaba así volviendo a la vida. Y que usted pueda entender, hermano. Usted pueda entender. Esta es una palabra que nosotros la hemos escuchado mucho tiempo y muchas veces. Pero es una palabra que Pablo dice, para mí no me es molesto hablar las mismas cosas, para vosotros es provechoso. Y cuando usted escucha que usted fue justificado, que usted fue, dice, que usted fue libertado de la potestad de las tinieblas y hecho miembro del cuerpo de Cristo, fue trasladado al reino de los cielos. Y usted tiene que alabar al Señor. Amén. Pero eso es algo que yo no puedo producir en usted. Aleluya. Antes el pastor me decía, vos no vayas a producir en los hermanos el glorificar a Dios diciéndole, diga hermano gloria a Dios y aleluya. Y ahora yo puedo entender. ¿Por qué puedo entender? Porque los hermanos van a glorificar a Dios cuando el Señor les revele esta palabra. Amén. Aleluya. Cuando el Señor les revele que ellos fueron justificados. Aleluya. Nuestro camino estaba destinado al infierno, pero vino Cristo, dice, y nos mostró su gracia, nos mostró la cruz, y entonces ahora nuestro destino es diferente. Amén. Gloria a Nuestro Dios. destino es diferente, nuestro destino es una patria celestial, dice.
¿Vio? Y esto es algo maravilloso. Gracias, Señor. Que usted se pueda ir con esto. Dice, justificado pues por la fe. Y dice, la palabra decía en el libro de Deuteronomio, creo que al fin del libro de Deuteronomio dice, aquel hombre, dice, que haga estas cosas, lo que decía en la ley, ¿no? Y fíjese, la gente, usted le habla de la ley y dice, bueno, pero son 10 mandamientos. Pero la ley no se encierra en los 10 mandamientos. La ley tiene estatutos, preceptos y ordenanzas. Y cuando termina los 5 libros que Moisés escribió, dice, aquel que haga estas cosas, dice, vivirá por ellas. Aquel que haga estas cosas. Pero la palabra del Señor nos lleva a nosotros en este nuevo pacto, que dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es sin las obras de la ley. No necesitamos las obras de la ley. Entonces, que tenemos que decir que, como dijo el apóstol Pablo, luego que por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera. Sino que por la fe la justicia de la ley se cumple en nosotros. Entonces ahora podemos decir con certeza y podemos glorificar a Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para Dios. Que el Señor le pueda bendecir, hermano, que le pueda alcanzar mayor luz de lo que el conocimiento que le pude yo alcanzar en esta noche. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén.